Hola doctora, hola doctor, ¿cómo te encuentras hoy? Soy el doctor Israel Zúñiga Castellanos y hoy quiero compartirte un caso muy interesante sobre una pacientita con una doble parálisis facial de 2 años de evolución, primero del lado izquierdo y posteriormente del lado derecho, ¿sí? En 2020 y 2021 respectivamente. No te despegues, en un momentito te muestro lo que encontré. Pues bien, te comento, es una pacientita femenina de 34 años, sin antecedentes de importancia en cuanto a enfermedades crónicas o degenerativas. Eso llama la atención. Sin embargo, bueno, es comerciante, permanece bajo periodos de estrés constantes y justo lo asocia a la aparición de estas dos situaciones, ¿sí? En 2020, una primera parálisis facial periférica derecha, y segunda parálisis facial en agosto del 2021, ¿sí? Entonces, pues bajo esta situación, pues llama la atención que no es tan común encontrar pacientes con 2 parálisis faciales en tan corto periodo de evolución. Entonces, su médico especialista en rehabilitación me la refiere para evaluar a nivel neurofisiológico su estado en cuanto al nervio facial, ¿sí? En la evaluación clínica encuentro que sobre todo los 2 cuadrantes de la cara, los 2 cuadrantes inferiores de la cara, muestran datos de debilidad, pero definitivamente el lado derecho es el que muestra músculos en 1 de 3, y del lado izquierdo encuentro en esa misma región músculos en 2 de 3. A nivel del cuadrante superior encuentro la musculatura realmente en 3 de 3. Si acaso un poquito menos el control, sobre todo más que la fuerza, el control de la musculatura orbicular de los ojos del lado derecho es lo que me llama la atención, ¿sí? Otra situación importante, al momento de pedirle la contracción de forma individual por regiones, veo la presencia de cincinesias, ¿sí? Entonces se observa que el lado izquierdo, al cerrar el ojo, presenta un leve movimiento de la comisura labial, pero esto es más predominante, más evidente del lado derecho. Le pido que apriete los párpados, y se presenta definitivamente una situación importante a nivel de movimiento de la comisura labial derecha. Entonces procedo a realizar la evaluación neurofisiológica. Primero realizo reflejo de parpadeo, posteriormente realizo neuroconducción en 3 ramas de las propias del facial, obviamente de manera bilateral, y tercero realizo electromiografía. Me enfoqué en los músculos del cuadrante inferior bilateral con la intención de ver qué tanto estaba reinervando y si continuaba denervando, que bueno, era poco probable por el tipo de evolución. Lo que más buscaba yo a este momento pues es los datos de reinervación, ¿sí? Y en este momento les voy a presentar las gráficas para que vayamos viendo juntos cómo se desarrolló este proceso y por qué decidí únicamente enfocarme en la electromiografía del cuadrante inferior, ¿sí? Muy bien. Primero quiero comentarles sobre el reflejo de parpadeo en esta pacientita. En este lado tenemos las respuestas izquierdas, ¿sí? Y en este obviamente las derechas. Quiero mostrarles aquí en el componente R1, que es una respuesta monosináptica, recordemos.
está marcada la latencia y en segundo lugar pues nuestra respuesta R2 del mismo lado de ese nervio facial izquierdo. Y en este renglón tenemos la respuesta contralateral R2C del nervio facial derecho. Ven ustedes que las tres respuestas están presentes, ¿sí? Esto pues bueno, ya me da una señal de que afortunadamente la lesión no es completa en ninguno de los dos lados, ¿sí? Y que las latencias, yéndonos a las tablas de valores, se las muestro de este lado, ¿sí? Tenemos unos valores de latencia del lado izquierdo para R1 de 11.6, para R2 del mismo lado o IPSI 30.9 en el límite normal todavía, y en el R2 contralateral 34.5. Y en el lado derecho, que es este, también obtuvimos las respuestas en ambos lados. R1 respuesta monosináptica. Después el R2 del mismo lado, una respuesta polisináptica, y posteriormente el contralateral que corresponde al lado izquierdo, ¿sí? Entonces vemos las latencias 12.8, 35.9 y 35.5. Realmente los dos nos dan respuestas con latencias dentro de lo normal y sin diferencia interlado significativa. Entonces, por esta prueba descartamos que haya una lesión, al menos de las ramas superiores del facial, de forma interlado. O sea, no hay diferencias realmente. Entonces, bueno, para la paciente esto es una pues excelente noticia, ¿sí? Bien, continuando con la descripción de los hallazgos, les muestro aquí la neuroconducción del nervio facial izquierdo. En este caso, pues estoy haciendo un triple registro con un solo estímulo, colocando registro en el orbicular de los ojos o del párpado, en el nasal y en el orbicular de los labios, con la intención de evaluar las ramas temporal, cigomática y bucal. Entonces, vemos que este es el lado izquierdo, vemos unas latencias conservadas, pero evidentemente hay una alteración en el nivel inferior, ¿sí?, de la rama bucal, ¿sí?, porque la respuesta definitivamente en amplitud es muy distinta, está disminuida con respecto a la rama más superior. Bien, entonces la finalidad de este triple registro es pues molestar menos al paciente y obtener una visión, una vista simultánea de tres ramas, pues obviamente en el mismo tiempo, y nos da un parámetro, una panorámica del daño, y nos enfoca en el sitio de lesión de una forma más importante. Bien, ahora les presento la neuroconducción del nervio facial derecho. Ven ustedes, en este caso la amplitud es muy similar que en el contralateral, 2.6 milivolts. La latencia se conserva también. Lo que cambia es un poco la morfología, está un poco más disperso que en el lado izquierdo. Hablando de la rama cigomática correspondiente al músculo nasalis, vean ustedes que también hay una disminución en la amplitud, casi del 50%, no llega todavía, pero pues se observa también una dispersión temporal importante en la morfología. Y nuevamente viendo la respuesta del músculo orbicular de los labios en la rama bucal, vemos que también característicamente se presenta de una forma disminuida. Entonces esto vuelve a enfocar mi atención sobre todo en la rama inferior del nervio facial derecho. Y bien, pues posterior a realizar reflejo de parpadeo, neuroconducción bilateral, pues procedo a planear mi electromiografía. Me enfoco en el cuadrante inferior, en el orbicular de los labios, ya que simultáneo a que observo sincinesias, como les había comentado a nivel clínico, que es, como saben, lo primero que hay que evaluar, aparte veo que hay mayor dificultad para el movimiento
y hay una desviación de la comisura hacia la izquierda. Entonces eso me deja ver que el lado derecho, pues definitivamente clínicamente y neurofisiológicamente es el más afectado. Procedo a realizar el examen con electrodo de aguja, electromiografía, y les muestro los hallazgos a continuación. Bien, en este caso inicio con el orbicular de los labios del lado izquierdo. En este punto en el que voy a activar el video ya había realizado la búsqueda de la actividad espontánea. Vi lo que están viendo ustedes en la pantalla, un silencio eléctrico realmente, buen control motor. Me refiero a que realizaba la relajación de forma adecuada, y justo cuando le pido que inicie a realizar la activación mínima para analizar los pumps, vean ustedes lo que observo. Vamos a detenerlo y vamos a analizar en algún punto donde se puedan ver algunos. Vean ustedes. Potenciales con una duración tremenda, ¿sí? Si estamos en una ventana de 10 milisegundos por división, vean ustedes que estos potenciales, iniciando de acá hasta acá, miden aproximadamente 20 milisegundos. Recordando que, bueno, típicamente no deberían de rebasar 15 milisegundos, aunque sabemos que entre músculos hay mucha variabilidad de su duración, tanto en niveles inferiores como en niveles máximos. Otro dato importante, vean ustedes la polifasia tremenda que presentan estos potenciales, ¿sí? Muchas fases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fases, y si queremos contar esta, todavía 13. Y no solo eso, vean ustedes que en las deflexiones negativas hay indicios de que hay aserramientos. Entonces, en conclusión, con estos potenciales podemos ver que hay un proceso tremendo de reinervación crónica, ¿sí? Por la presencia de polifasia, aserramientos, incremento en la duración, todavía no en la amplitud, ya que tenemos una ventana de 200 microvolts por división. Entonces vemos que la amplitud es de 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1.4 milivolts aproximadamente dentro de estos que estamos evaluando. Miren, cambio la época del registro y vean ustedes que se presentan con las mismas características. Aquí aparentemente están presentes unos potenciales satélite, esto que me indica que posiblemente el proceso de reinervación continúa. Sí, es un proceso pues constante que se va a llevar a cabo incluso hasta años después de la evolución, justo como lo estamos viendo. ¿Sí? Un año después vemos estas situaciones. Bien, ahora les presento el análisis electromiográfico del músculo orbicular de los labios, pero ahora del lado derecho, que a mi punto de vista clínico era el de mayor afectación. Entonces procedo a hacer la búsqueda de actividad espontánea anormal. No encuentro afortunadamente ningún indicio de ondas positivas, fibrilaciones, ningún proceso crónico ni agudo de denervación. Sin embargo, veo una serie de ondas muy características que aparecen cuando la paciente parpadea. Recordemos que yo estoy con mi electrodo de aguja registrando en el orbicular de los labios. La paciente parpadea y me da una serie de ondas características, se las muestro. En ese momento le pido que cierre sus ojos y vean. Una respuesta indirecta, una respuesta que me dice que hay una conexión o una reinervación anómala, ¿sí? Entonces, secundariamente a que le pido que cierre los ojos, ahora le pido que active directamente al músculo. Ahí le estoy pidiendo que parpadee continuamente. Y luego le pido que active el músculo orbicular de los labios. Y vean ustedes la diferencia en cuanto a la activación y al reclutamiento de estos potenciales.
Este registro es el mismo que el que les acabo de presentar de la evaluación del músculo orbicular de los labios del lado derecho, del más afectado en esta pacientita, pero con una diferente ventana de observación. Es decir, el otro estaba a 100 microvolts por división y a 10 milisegundos, y este lo tenemos con un cambio a 100 milisegundos. La intención es que ustedes puedan observar de una forma más lejana cómo es que se activa ese músculo mediante sincinesias, mediante reinervación anómala, pidiéndole a la paciente que cierre los ojos y que parpadee de forma continua, y al final le pido que active de forma intensa el orbicular de los labios. Le pido el clásico mandar un beso de forma mantenida, y observen ustedes cómo se observa, ¿sí? ¿Cómo se ve? Muy bien, entonces ahí estoy haciendo unas inserciones todavía, como les decía. Luego le pido que cierre los ojos y vean ustedes cómo se activa el orbicular de los labios. Otra vez. Luego le pido que parpadee de forma continua. Y ahora, al final de esto, le pido que realice una contracción fuerte del orbicular de los labios, que mande un beso fuerte. Vean ustedes la diferencia. Bien, colegas, pues con esto, ¿qué concluyo? Que los dos nervios faciales de esta pacientita tienen un grado de daño. Sin embargo, ambos predominan con un daño a nivel de la rama bucal, ¿sí? Ambos presentan un proceso de reinervación intenso, sin denervación activa. Eso es importante comentarlo, y es importante para el diagnóstico que va a leer finalmente el médico especialista, que lo solicita, en este caso una colega de rehabilitación. Entonces, está reinervando intensamente. Sin embargo, observamos que hay un proceso de reinervación anómala por la presencia de sincinesias que, como ya les mostré, se realizan de forma dinámica. Le pedimos que active el músculo que no está involucrado en el sitio donde estamos insertando la aguja, y vemos esa activación indirecta, anómala, que nos da datos de sincinesias. Espero que les haya gustado, que les haya sido educativo, de utilidad para sus posteriores referencias de pacientes a electromiografía, o la importancia que tiene esta en la evaluación integral de un paciente con un problema de parálisis facial. Yo sigo a sus órdenes, mis datos aparecen a continuación. Cualquier duda, con gusto les puedo ayudar. Síganme en mis redes y no se olviden, también damos cursos de capacitación para médicos especialistas en rehabilitación con contenido básico, contenido intermedio y contenido avanzado. Resuelve todas las dudas que siempre has tenido. Estoy a tus órdenes. Hasta pronto.